Pues la idea es manejar un concepto moderno de corrupción que está vertebrado con ese convenio de la Maxi. En ese convenio de la Maxi no se habla solo de la acción corrupta de los funcionarios públicos, sino que se refiere también al ámbito privado y ahí tienen una idea de qué estamos hablando. Para hablar de este tema es como colocarse en un balcón y tener varios puntos de observación, concluir en que Honduras ha sido y es un rehén de la corrupción. Sus secuestradores, algunos políticos, algunos empresarios, algunos medios de comunicación. La siguiente. Mi presentación va a ser más fundamentada en mi experiencia como 3 veces diputado, 2 veces director de estrategia en diferentes campañas, y decirles que lo primero que hace un presidente, por lo menos en 3 campañas, es comprar estabilidad con deshonestidad. Se le pregunta al partido político que perdió las elecciones con el cual se tiene alguna afinidad, cuánto es el monto de sus deudas y el partido ganador las paga. Esto implica un cambio de estabilidad por deshonestidad. El gobierno puede entonces ejercer su labor sin tener manifestantes de la oposición quebrando vidrios, quemando llantas. Podemos tener acceso a cargos directivos en el Congreso, podemos tener un aliado para elegir una nueva Corte Suprema de Justicia, un fiscal, un procurador, y a esto le llaman pacto de gobernabilidad. En Honduras también la lucha contra la corrupción tiene dos matices. Uno, el que tiene que ver con la lucha patriótica sincera de los que están convencidos de que es necesario combatir la corrupción, y la otra es la de que se hace porque se tiene que hacer, por cálculo, por conveniencia, porque sirve a intereses políticos. También aplicando la teoría del pez gordo, un gobernante empieza enjuiciando a alguien de su partido, lo que le da prestigio, tiene un costo político relativamente bajo y sirve para mandar un mensaje a la oposición. Sentaditos y calladitos se ven más bonitos. Y entonces usted encuentra una oposición parapléjica, débil, sumisa, a veces obediente. Estas dos formas de combatir la corrupción se dan seguramente en Honduras. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. No basta el Tribunal Superior de Cuentas, no basta el CNA, no basta la Fiscalía Anticorrupción, no basta la MAXI, ni todos los sistemas de fiscalización institucional para combatir la corrupción. Se requiere la participación de todos. Necesitamos medidas menos espectaculares, más drásticas, más radicales, más efectivas. El Banco Mundial ha dicho que la corrupción solo se puede controlar cuando los ciudadanos no la toleran más. Hay que reconocer que la sociedad hondureña es una sociedad introvertida, perezosa, que ha aprendido a tolerar la patología social de la corrupción.
La falsa lucha contra la corrupción genera ventajas a los corruptos porque se convierte también en un sistema de control político. No es que los gobiernos son fuertes, es que la oposición es débil. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí es donde la sociedad civil a veces adopta una posición bobalicona, soñadora, y no aprende a reconocer las trampas de algunas investigaciones contra la corrupción que generan mucho atractivo a la opinión pública, pero que a los corruptos del gobierno les resulta rentable porque sirve para encubrir estrategias de impunidad. Estoy cierto que los verdaderos jefes del tantas veces mencionado escándalo del Instituto Hondureño de Seguridad Social no están presos. Y que esas estrategias que se manejan se convierten en finas actividades que sirven con el pretexto de luchar contra la corrupción precisamente para generar impunidad. Estos 18 meses en que va a trabajar Impactos se convierte en una extraordinaria oportunidad porque comprende el periodo electoral. ¿Cuál es el verdadero problema de nuestro país? Es el sistema electoral. No podemos seguir con campañas donde un spot publicitario en tiempo A le cuesta $500. El que no tiene dinero aquí no tiene para qué dedicarse a hacer campaña. Entonces, la clase política recibe dinero caliente. Y yo he escuchado ahí de una ley de financiamiento a los partidos políticos. Ese no es el problema. Los narcos no le dan dinero a los partidos políticos. Los narcos le dan dinero a los candidatos de los partidos políticos. A mí no me interesa aportar a la comisión de campaña de un partido. Me interesa darle al candidato y por eso uno de los temas debe ser que los candidatos hagan una declaración de sus bienes, como sucede en otros países. Durkheim decía que nada hace más daño a la democracia que el exceso de la democracia. La corrupción electoral es terrible porque organizaciones políticas que no llegan a los 10,000 votos participan en campañas. Y eso les permite tener representantes en las mesas que son representantes del partido que compra las credenciales. Y sobre eso tienen derecho al 5% de la deuda política del partido que saca más votos. Es decir, que si la deuda política es de 200 millones, el 5% va para un partido, como pasó en el proceso electoral reciente, que no llegan ni a 10,000 votos. Entonces, ese tipo de corrupción debe combatirse diciéndole al que quiera poner un partido, ríndame una fianza. Y si usted no saca el volumen de votos, por lo menos de las firmas que necesita para inscribir ese partido, el Estado de Honduras se va a hacer pago con esa fianza. No es cierto que aquí las cosas se deciden con los votos. Si las elecciones son transparentes, lo que no son transparentes son los escrutinios. Y partiendo de esa metodología de una campaña exageradamente cara, pues lo que hay que hacer es abaratar las campañas políticas para que los políticos no tengan que depender de dinero sucio, de dinero caliente, o que no lleguen comprometidos al gobierno. El negocio no es saber cuánto gasta un partido, el negocio es decirle a un diputado, usted no puede gastar más de 2 millones en su campaña. Y va a haber un ente contralor que va a verificar que usted no gaste más de 2 millones. Seguramente eso genera un problema porque la mayor parte del dinero de las campañas se va en medios de comunicación
entonces que el Estado pague la publicidad de los partidos políticos o que se use, como en México, la banda electoral. Mientras nosotros no abaratemos las campañas políticas, vamos a seguir teniendo los mismos problemas que tenemos ahora. La siguiente, por favor. ¿Qué ventajas encontramos en este momento? Una de ellas es, el gobierno no se puede echar para atrás. Si el gobierno se echa para atrás, pierde toda su legitimidad. Pero el gobierno tiene un problema. La Maxi va a venir a investigar a la gente del gobierno, porque no puede ser de otra manera, dado que los últimos dos gobiernos han sido del mismo partido. Y ahí va a haber un nivel de confrontación. No es que la Maxi va a venir a investigar el gobierno de hace 20 años o 25 años. Ese conflicto con el gobierno va a ser inevitable. Y ahí es donde la Maxi requiere el apoyo de la ciudadanía. Debe haber una nueva actitud en el hondureño. Ya dejemos de quemarle incienso a tanto corrupto. En los medios de comunicación, en los eventos. Hay que desperezar la sociedad hondureña, generando repudio social al comportamiento extralegal. Condenemos la mentira, condenemos la oposidad, el autoritarismo y la codicia, que a veces lleva hasta el asesinato. La siguiente, por favor. Si nosotros definimos una estrategia de cortísimo plazo, orientado a pedir, no que sea transparente en los gastos de los partidos, sino que se abaraten las campañas. No que no se pueda dar más de 500,000 lempiras a un partido político, sino preguntando cuánto recibe el candidato y que el candidato haga una declaración de sus bienes para que sepamos que no se enriqueció desde el poder. Obviamente eso no va a gustar a la clase política. Tenemos que aprovechar inteligentemente la ayuda internacional, porque hasta los leones financieros necesitan de algunas reglas éticas para la globalización. Los gobiernos que han caído en América en los últimos 10 años han caído precisamente por actos de corrupción, no han caído por otra cosa. La presencia de la Maxi puede determinar la diferencia, pero necesitamos darle apoyo e información. Ellos no tienen por qué conocer el fenómeno de la corrupción en Honduras, y si no se denuncia, si no se demanda, si no se despereza a la sociedad, si no se vuelve a la demanda social, muy pocas cosas van a cambiar. La siguiente, por favor. Nosotros creemos que si abandonamos esa actitud ingenua, bobalicona, de estar creyendo que con leyes vamos a cambiar la realidad. El mundo de la legalidad no tiene nada que ver con el mundo de la realidad. Si no queremos cambiar nuestra actitud, si no llegamos a la médula del problema, es que el hermano gemelo de la corrupción es el sistema político. El doctor Orellana lo decía, el problema son las personas. Sí, pero con este sistema, las buenas personas no van a llegar al poder, y para hacer cambios, los cambios se hacen desde el poder. Entonces, procuremos abaratar las campañas, procuremos reducir la doxocracia, el poder de los medios de comunicación. ¿Qué va a haber problema? Pues que lo pague el gobierno. No permitamos los partidos de maletín, los fraudes electorales se consuman en las mesas, porque tenemos un electorado que envilecimos. Y lo que no pudimos hacer en las mesas, lo hacemos en la transmisión de datos. Como tenemos un presidente que se elige por minorías, esa debilidad institucional de la presidencia hace que, repito, paguemos con deshonestidad la estabilidad y que tengamos que pagar deudas del partido que perdió las elecciones.
o que tengamos que hacer concesiones. El sistema no va a ser perfecto, pero yo apuesto a que la lucha contra la corrupción no está perdida si nosotros queremos. Muchas gracias.